Están en una biblioteca en la universidad. Y imaginen la sala grande de la biblioteca, entonces los estudiantes ahí. Y en eso llega una chica, sí, muy sensualota, y se sienta cerca de un chavo. Y el chavo la saluda y dice: hola, ¿cómo estás? Y de pronto ella, en voz alta, dice: ¿qué quieres que me acueste contigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Toda la gente en la biblioteca volteó a ver la escena, ¿no? Y como no pasó más allá, ya todos siguen estudiando. La chica le dice al chavo: soy estudiante de Derecho y me gusta ver cómo la gente se intimida cuando tiene la probabilidad de ser acusada. Y entonces el chavo ahora el chavo levanta la voz y dice: 10,000 pesos por una noche. ¿Cómo crees? Y entonces el chavo le dice a la chica: soy estudiante de psicología y me gusta bajar la autoestima a las mujeres. Que se pasan de lista. Okay. Yo soy. Yo tengo. Yo puedo ser. Espero que le hayan entendido el chiste. Y si no, dijera el apóstol Pablo, y si no, pregúntenle a sus maridos cuando lleguen a casa. Bien, seguimos con, termino con Jonás. Espero que hayan leído Jonás. Solo son 4 capítulos de Jonás. Todavía me gustaría hacer otra, pero vamos a dejarlo por aquí ahorita con Jonás. Y yo le puse la Virgen te habló. O en otras palabras, no te hagas que la Virgen te hable. Y con esto comienzo. Es una expresión muy popular. A lo mejor te la han dicho, ¿no? O a lo mejor tú la has dicho. No te hagas que la Virgen te hable, ¿no? No te hagas que la Virgen te está hablando. Pregunto, ¿cuándo le dices eso a alguien? Cuando le quieres dar un consejo a esa persona como que no quieres que le dé. Ajá. ¿O cuando te ignora? Cuando no quiere entender o no quiere profundizar en las cosas, ¿no? Como que le puede incomodar eso y quiere mejor cambiar de tema. No puede estar hablando con ella, con la persona y de pronto la persona, mañana es jueves, ¿verdad? Y mañana ya empieza el puente, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el puente? No es como la mosca que pasó. Mira, ¿viste esa moscota? Ay, no, últimamente hay muchas moscas, ¿no? Y ya te cambió el tema, ¿no? Y es como le dices: no te hagas que la Virgen te hable, ¿no? ¿Sí? Así. Bien. Dicen el capítulo 1, arrancando 1:1, Jonás 1:1, y de aquí arranco mucho en mi predicación. Vino palabras de Dios a Jonás. Vino palabra de Dios a Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? No obedeció. Jonás hizo como que la Virgen le hablaba. ¿Qué hizo Jonás? Literalmente se hizo como que la Virgen le hablaba. Y podemos estudiar a Jonás, o estudiamos a Jonás, y miren, Jonás era un hombre arrogante, pero en cierto sentido, hashtag, todos somos Jonás. ¿Se acuerdan qué significa Jonás? Paloma mensajera. Y hashtag, todos somos Jonás, porque tenemos un mensaje que dar. Pero hashtag, todos somos Jonás, porque muy a menudo somos arrogantes cuando Dios nos habla y nos pide que hagamos algo o que digamos algo. Jonás 1:1, vino palabra de Dios a Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Y tú dices: ay, ¿cómo puede ser que sea tan arrogante? Pero vino palabra de Dios a Jonathan. ¿Y qué hizo Jonathan? Vino a
Vino palabra de Dios a Blanca Sofía, sí, para que sea más específico. ¿Y qué hizo Blanca Sofía? Vino palabra de Dios a David. ¿Y qué hizo David? Vino palabra de Dios a Rocío. ¿Y qué hizo Rocío? Las dos Rocío. ¿Para qué? Vino, que las dos nos ven, vino palabra de Dios a Ángel. Vino palabra de Dios a Fernando. ¿Y qué hace la gente cuando viene una palabra de Dios a Ros? Dice Ros, porque a mí no me mencionó, que a mí no me habló Dios. ¿Sí? Y a Karen. ¿Y qué hace? Y a Belina. Y a Adriana, que está embarazada. Viene palabra de Dios. ¿Y qué hizo Jonás? Se la pasó por el arco del triunfo. Valga la expresión. ¿Y qué hiciste tú? Hiciste exactamente lo mismo que Jonás. Leí Jonás 1:1 y dije, ¿qué hacemos los hijos de Dios? Así, me quedé en la frase, vino palabra de Dios a Jonás. Y dije, ¿qué hace la gente cuando viene una palabra de Dios a ellos? ¿Qué hacemos? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué sigo haciendo? ¿Qué has hecho tú? Vamos a revisar las posibilidades o las probabilidades. Uno, la obedecen. Díganme conmigo, pues no, pues si lo obedeciéramos, no tendríamos espacios vacíos aquí. Dos, hacen como que no la entienden. No, es que me pareció que estaba en griego, y como que el griego no se me da. ¿No? Es que no, a mí me da dolor de cabeza cuando la quiero leer y cuando la leí. Entonces, y vosotros sois, y a mí eso como que en latín como que no se me da. Entonces, la bateas. ¿Sí? Suponen que no es para ellos. Y cuando vienes en familia o vienes con tu pareja y estás escuchando la palabra, dices, qué bueno que vino mi suegra. Esta palabra es para mi suegra. Qué bueno que está aquí mi esposa. Qué bueno que sí, mi esposa vino conmigo. Porque esta es nomás esta palabra. ¿No? Como aquella familia que estaba ahí al frente siempre y el pastor predicaba y entonces el esposo, el padre de familia, estaba predicando al pastor y decía, ¿ya viste? ¿Ya viste, Karen? Oye, al pastor, Y si no, le decía a su esposa, oye, ¿ya viste lo que hizo el pastor? Y luego, ya vio lo que se dice el pastor. Entonces la familia llegó un momento que se hartó y dijo, pastor, para él nunca nada. Entonces dijo el pastor, el próximo domingo empiezo yo a predicar y se van saliendo uno a uno y se van para atrás y lo dejan a él solito. Y así lo hicieron, el pastor predicando y llegó un momento que el hombre ya no tenía a nadie a su lado. Ya terminó la predicación y el pastor va con el hombre y dice, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la palabra de Dios? Buenísima. Lo malo es que ninguno de mi familia estuvo aquí a mi lado. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene palabra de Dios? Uno, la obedecemos. Otro, hacemos como que no la entendemos. Otro, suponemos que no es para nosotros. Suponemos que es para mi vecino, para mi familia. Otros la dejan para después. Viene una palabra de Dios y la dejan para después y dicen, híjole, sí Señor, sí lo voy a hacer, pero ahora que termine la carrera, ahora que me titule. Yo le dije a Dios, Señor, ya estoy contando para mi coche, porque Dios me dijo, tú prometiste que ibas a predicar la palabra pastoreal.
Y fue bien directo a través de un profeta, ¿no? Y ya en casa yo dije, sí, Señor, tienes toda la razón, pero tú sabes que, mira, voy a servirte mejor cuando tenga coche. Y ya tengo la lana casi la mitad. Yo creo que un año de trabajo, me compro el coche y ahora sí le doy con todo a la iglesia. Sí. Procrastinamos. Ponemos algo más que consideramos que... ¿Qué es procrastinar? Cuando algo te causa ansiedad, y dices, ay, como que no quisiera hacerlo, busques otras cosas que hacer, que sean también importantes, pero que no te causen tanta ansiedad. Muchos hijos de Dios procrastinan. Y otros, como Jonás, se la pasan por el arco del triunfo. ¿Qué significa que se la pasan por el arco del triunfo? ¿Eh? Que no le importa. Que les vale. Si por ahí que les vale toquete, ¿no? Entonces, hacen como que no la entienden. Y suponen que no es para ellos. Por eso también es bueno decir, cuando vayas a la iglesia, tráete tu asadón, porque el asadón siempre jala para acá, ¿no? Y la pala siempre agarra palas tostadas, ¿verdad? Bailamos. Y esta para mi papá, y esta para mi mamá, y esta para mi suegra, ¿verdad? Entonces, 4, la dejan para después. Lo voy a obedecer, sí voy a obedecer, pero después de que me titule, ahora que me case, ahora que nazca Danilo, ahora que nazca Danilo, parece que como que ahí ronda el nombre de Danilo para que vea que viene. Después que me compre mi coche, yo dije después que me compre mi coche, ahora que me jubile, ahora sí Dios, agárrate porque ahora que me jubile, voy a tener todo el tiempo. Y mira, no me van a parar la boca. Y todos mis vecinos van a saber que hay un Dios. Otros, ya que terminen de pagar su casa. Otros, nomás ahora que cheque, entre a la universidad. Porque sí, ya no voy a tener que andar ahí cuidando a cheque. Ya cheque se va a Puebla o Guapachuca. ¿Verdad? Ahí no lo vas a querer soltar, ¿verdad? En la Universidad Autóctona del Estado de Morelos. En la humildad. Que estés en Y se va a ir a vivir a una cuadra de la humildad. Antec de Jalostón. Vino palabra de Dios a Jonás. ¿Pero qué palabra? Mira, existen dos tipos de palabras. Cuando dice vino palabra de Dios, hay dos tipos de palabra que vienen. Está el logos y está el rema. El logos es la palabra escrita, todo lo que tú lees en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, los 66 libros. Esa es la palabra escrita, es el logos. Y lo puedes leer como devocional, lo puedes leer, puedes hacer una exegesis para entenderla, pero no obedecerla. Puedes irte al original griego, el hebreo, y dices, sí, así es, sí, esto es lo que Dios quería entender, pero no lo obedeces. La palabra es el logos. También está el rema. El rema es, espero que ya les haya pasado, el rema es un verso, es una palabra particular que de pronto que la estás leyendo y que parece que salta como si tuviera vida y salta y se te clava en tu conciencia, se te clava en tu corazón y tú sabes que eso es para ti. Tú sabes que es para ti, no es para nadie más. Ese es el rema, es como la revelación personal. Dios te está hablando a ti.
Ahora, también porque tú le has estado pidiendo palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor, dime qué voy a hacer. Señor, ¿qué va a suceder? Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Dios va a responder. El rema es una frase, una palabra que se incrusta en tu espíritu y te dice, haz esto, deja de hacer esto, ve para allá. ¿Les ha pasado? Díganme qué les ha pasado. Sí. Que se le haya pasado por algo triunfo como yo, eso es otra cosa. Pero sí les ha pasado. Puse esta imagen, recordarán, así es una caricatura, pero recordarán que Jesús está compartiendo la palabra y la gente está hambrienta y ya está empezando a preguntarse, no sé si les ha pasado que de pronto estás bien emocionado, pero de pronto ahí comienza un ruidito y dices, carajo, ya me está dando hambre, ¿no? Ahora, y te das cuenta que no trajiste noche. Y no hay ningún Oxxo cercano. Y luego te revisas aparte si hubiera Oxxos cercanos, pero te revisas y dices, híjole, se me olvidó la cartera. Y así estaba la gente, Jesús está predicando y se da cuenta Jesús que ya empieza a inquietarse la gente y les dice a sus discípulos, ¿tenéis algo de comer a la gente? Y los discípulos llega un momento que dicen, pues ¿dónde sacamos 5,000 lonches? Y se la regresan a Jesús. Jesús, no, pues no. Ahora Jesús está predicando y vino un rema a un jovencito que mientras está viendo la escena, la necesidad, y que Jesús está preguntando y los discípulos desesperados, vino una palabra de Dios a ese jovencito que le dijo, y recuerden, ¿qué tenía este jovencito? ¿Cuántos peces y cuántos panes? 3. ¿Cuántos eran, Dani? 5 y qué. Bueno, 5 y qué. Bueno, la cosa es que tenía 5 y 3. Entre panes y peces tenía, ¿no? Y ternurita. Pero recibió la palabra de Dios y fue y le dijo a Jesús, aquí tengo 5 panes y 3 peces. Aquí tengo. El jovencito fue obediente. Fue y lo puso en manos de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo multiplicó. Y comieron más de 5,000. Y sobró comida. ¿Sí? Ok. ¿Qué hizo? Este jovencito fue obediente. Vino palabra de Dios al jovencito y el jovencito obedeció. Y quiero preguntarte a ti, ¿cuántas veces has recibido una impresión de Dios de decirte, dale tu torta a ese hombre o a esa mujer que tiene hambre? Regálale una chamarra, regálale tu chamarra. Esa penca de plátanos que está ahí, dásela. Vete a la panadería y compra por lo menos 5 panes y dásela a esa familia que está ahí con esos niñitos. ¿Verdad que está pasando? Pero ¿verdad que como que ahí vino uno de tránsito, vamos a acelerarle? Y era exacto que quería acelerar, pero yo lo había jubilado, pero pues la Virgen te habló, ¿ah? ¿Qué tipo de palabra vino a Jonás? ¿Vino el logos o vino el rema? ¿Vino palabra de Dios a Jonás? ¿Vino logos o vino rema? Vino el rema, fue directo, con una directriz
específica, ¿no? Debo comentarles que el rema de Dios no es independiente del logos, pues se basa en él. Siempre Dios va a sacar rema, pero de lo que está escrito en la Biblia. Cuando Dios nos habla de manera específica, Él usará el logos para hacerlo y lo hará aplicándolo a nuestra situación presente. Un fragmento de logos se transformará en rema. Y entonces va a suplir nuestra necesidad. Detrás de cada rema, Dios va a suplir una necesidad nuestra. Eso es importante que ustedes lo entiendan. Creemos que vamos a hacer un favor, que Dios nos está pidiendo que hagamos un favor, pero lo que en el fondo está es lo que tanto hemos estado pidiéndole a Dios. Pero primero tenemos que obedecer el rema. Son los remas de Dios los que nos alientan, nos exhortan, nos edifican, nos dirigen. Son las respuestas de Dios procedentes de su palabra. En algún momento leíste logos y de pronto se convierte en rema. O estabas leyendo logos y se convierte en rema. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Quiero, por si acaso, algunos ejemplos bíblicos históricos de rema. Lucas 1:38. Entonces María dijo, y en esta escena, la Virgen María está en casa, viene el ángel de Dios y le dice que ha hallado gracia delante de Dios y que va a concebir un hijo que no será de varón. Y María dijo, ¿cómo puede ser posible? Pero dice Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu rema. Aquí es la palabra rema. Conforme a tu palabra, y el ángel se fue de ella. Es esta palabra que brota, y específicamente un ángel le dice, vas a ser madre. Entonces ella dice, hágase conmigo conforme a tu rema. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Sí. Primera de Pedro 1:23. Y esto nos aplica a todos. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, eso se refiere a no es por tu papá y tu mamá, sino por medio de la palabra rema de Dios que vive y permanece. Nacimos de nuevo. ¿Recuerdan Nicodemo? Porque si no naciera de nuevo de agua y del Espíritu, le dijo, ¿quién fue el que le dijo a Nicodemo? ¿Quién fue el que le dijo eso a Nicodemo? Si no nacieras de agua y del Espíritu. Y dijo Nicodemo, ¿cómo puedo volver me meto al vientre de mi madre y nazco de nuevo? Y Jesús le dijo, siendo tú un maestro de la ley, ¿no me entiendes lo que te quiero de lo que te estoy diciendo? Todos los que hemos nacido de nuevo, alguien nos habló, dice Romanos, cerca de ti está la palabra, que si confesares con tu corazón, que si confesares con tu boca y creyeras con tu corazón, ¿qué cosa? ¿Qué crees con tu corazón? ¿Y qué declaras con tu boca? ¿Qué confiesas? ¿Qué cosa? Que Jesús, ¿qué? Que Jesús se levantó de los muertos, que Jesús es Señor, que Jesús, ¿sí? Y entonces, algo penetró en tu espíritu y tú decidiste hacerlo válido, aceptar. Y tú dijiste, eso dice ahí. ¿Y tú qué hiciste? Tú aceptaste, creíste y confesaste con tu boca y creíste en tu corazón. Sí, Jesús, tú, Dios, enviaste a tu Hijo Jesús y murió por mí en la cruz. Y hoy lo hago, Señor. Y Pedro dice,
han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra del rema que Dios vive, de Dios que vive y permanece. Se te clavó y dijiste, sí, hago a Jesús mi Señor. ¿Y sabes qué pasó ahí? ¿El milagro de qué? Del nuevo nacimiento. ¿Qué pasó? Pues el rema saltó y se te incrustó en tu corazón, en tu espíritu, y decidiste creerle. Y naciste de nuevo. Ángel, oríllate a la orilla tantito. ¿Sí? Y llegó, ¿qué crees? Otra, ocupa mi lugar. Fue una buena causa, Ángel. Todos siempre ustedes tan nobles. Ya estamos en esto. El rema es esa palabra, es el logos que viene y toma forma y se te clava y tú decides creerla o decides no creerla y pasártela por el acto del triunfo. ¿A cuánta gente ha sucedido lo mismo? ¿Y qué hace? Te batea. Simplemente te batea. Y dice, híjole, y la Virgen le habla y se va. Ahora, déjenme ir a posibles ejemplos de rema que tú te has pasado por el arco del triunfo. Y yo también en un momento dado. Y entonces estás leyendo el Logos y de pronto el rema salta y así como en las, se me ocurre también como las películas de estos Transformers, estos que se convierten En carros. ¿sí? Y de estos como robotitos así que de pronto saltan y se te clavan ahí. Bueno, leímos hace un tiempo, ¿verdad? Lucas 11. Y perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos han hecho mal. Y lo estás leyendo como si algo te agarrara y... A ver, vuelve a leer. Y perdona nuestros pecados así como nosotros. Y entonces como si Dios te dijera, ¿es neta que ya perdonaste? Y este rema se te clava y o perdonas lo que te hayan hecho y que te incomode y decides perdonarlo, o haces que la Virgen te hable, te paras y te vas. ¿A alguno le ha pasado algo así? Bueno. No, pastor, no. Y de pronto estabas leyendo Génesis 12:1 y dices, y lees, vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces andas viviendo con los suegros por un lado y los compadres por allá y tienes un montón de broncas por estar ahí. Dios, ¿qué tengo que hacer? Salte de tu tierra y de tu parentela. Y vino palabra de Dios por tu nombre y le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela. Ahora sí pueden decirle que está una ahí te hablan. Creen que las palabras de Dios. No, mi hija sí está. Sí, ella se escuchó. Puedes decir, ya ves, mamá, ya ves, yo sí obedecí a Dios. Vino palabra de Dios a Karen y Karen obedeció. Amén. Amén. Y por si no fuera poco, sigue leyendo y adelante dice, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Dejará el hombre a su padre y a su madre.
Y a lo mejor estás ahí con una situación de una relación bien tóxica, ya llevas 4 años y que si sí, que si no, y es que no puedo vivir sin él o sin ella, y de pronto estás leyendo a profeta Samuel y entonces dice ahí, ¿cuánto tiempo vas a seguir llorando? Y es como si Dios te dijera, no, esa palabra no era para Samuel, para ti. Deja de llorar por Federico Ludovico. Deja ya de llorar. Y ayudaste a alguien, sentiste que tienes que ayudarle y cuando te das cuenta no te va a pagar. Dices, ¿cómo? ¿Y no te va a pagar? Está como el chiste aquel del chavo, que lo vi en el profesor Girafal está diciendo, ¿qué te pasa, chavo? Y dice, no, pues es que le presté dinero a un cieguito. ¿Y por qué estás tan triste? Dice, porque me dijo, ay, cuando te veas te pago. Y estás como tratando de encontrar consuelo porque dices, ya se me fue ya 1,000 o 2,000 pesos. Y no siempre, pero entonces viene una palabra de Dios que te dice, echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo, después de muchos días, lo hallarás. En otra, que si esta es con segundo, otras versiones dice, y a su tiempo el mar te lo devolverá. Y es como si Dios te dijera, tranquilo, yo te lo voy a regresar. No fue dinero perdido. Echaste tu pan a las aguas. Ayudaste a alguien. Y lo hiciste en mi nombre. Entonces echaste tu pan. Todo lo que hagas en mi nombre, tendremos recompensa, dijo Jesús. O estás leyendo Eclesiastés 5:4 y se te ocurrió bien motivado en su mente, te prometo, Dios, y ya llevas semanas y meses y no has cumplido lo que prometiste. Y entonces lees, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Cumple lo que prometes. Yo tendría 6, 7 años cuando entonces Dios me sana de la vista y yo hago una promesa, cuando yo sea grande voy a ser pastor. Y está mi mamá de testigo, ¿no? Cuando yo sea grande voy a ser pastor. A ver, mi bocota. Pues ¿quién no va a ver su bocota después de no ver y ahora ver, ¿no? Y pasan los años. Y llego a los 20 y tantos años y estoy en una reunión, en un servicio, y hay un profeta, y pasamos, y el profeta dice, cuando tú eras niño, tú hiciste una promesa. No, Dios dice, no tardes en cumplirla. Y yo estoy en la prosperidad de mi trabajo, en Visión Mundial, en una paraeclesiástica que me paga todos mis viáticos y me tiene viajando, y Dios me dice, ¿prometiste? Cumple. 2 años después vuelve otro profeta diferente y al decirme lo mismo. Y yo, ¿quién le dijo a este hombre que yo hice una promesa cuando tenía 7 años? Y el rey de Dios viene y dice, le prometiste a Dios, no tardes en cumplir. Así que digamos un poquito de consejo ahorita. De verdad, no prometan a Dios cosas que no. Porque Dios de alguna u otra manera va a venir y les va a decir, tú me prometiste. Yo te cumplí. Este es para
con otra congregación. Es con otra congregación. ¿Sí? Porque la Néxis con otra congregación. Estás leyendo y entonces Malaquías 3:10 dice: traigan a mi templo sus diezmos, échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento, pónganme a prueba con esto y verán que abriré las ventanas de los cielos. Y lo leíste y la Virgen te habló. La Virgen te habló. Y pusiste todo tipo de pretextos. Bueno. Vino palabra de Dios a Jonás. Y a ti, en diferentes circunstancias, Dios sigue hablando. Habla por una predicación, pero también habla por circunstancias. Te habla mientras lees la Biblia. A veces usa profetas, a veces usa un niño, a veces usa a una burra, como la burra de Balaam. ¿Recuerdan la historia? Puede usar a tu mascota preferida, a tu gato, a tu perro. Entonces, vino palabra de Dios. A veces sucede mientras lees la Biblia. Estás leyendo el Logos y de pronto el rema salta. Y ahí está la indicación. A veces, mientras estás adorando, a veces mientras estás en la adoración, viene palabra de Dios a ti y te dice: ve y dale un abrazo. Ve y dile esto a ella o a él. ¿Les ha pasado? Ve y dile esto. Y tú: el Señor es bueno, y cómo no he de alabarte, Señor. Y te la pasas por la cuenta. Por lo que tú quieras y mandes. ¿Será que me equivoqué? ¿Serán los frijoles que me eché en la mañana? ¿Será que no he dormido? Pero Dios te está hablando. A veces, mientras estás orando, Señor, y de pronto viene una fuerte impresión, una voz que te taladra. A veces, mientras vas manejando, mientras estás cocinando, mientras estás planchando, y viene una fuerte impresión, una fuerte voz, o a veces suavecita voz, ¿qué te dice? ¿Y qué te dice? Que ya nos está leyendo. A veces es un susurro, a veces es una voz muy clara. Y a veces hasta abre los ojos y volteas y no hay nadie. Pero en el fondo tú sabes que esa palabra de Dios era para ti. Venía a ti. A veces viene a ti para ti, pero a veces viene a ti para otro. Menciono también algunos ejemplos comunes de palabra de Dios que vienen a nosotros. Si alcanza a ver, este es un turista que ve a una indigente y decide darle sus sandalias mágicas. Posibles ejemplos. Ve y dale un abrazo de mi parte y dile tal o cual cosa. Dile: estoy contigo. A veces te dice: ve y dile esta palabra. A veces la palabra de Dios viene y te dice: voltea allá atrás y ve y ora por ella. Ve a la persona ahí y Dios te dice: ve y ora por ella. A veces te va a pedir directamente: regálale tu chamarra. Andaba yo por la Ciudad de México hace ya unos años y había unos jóvenes ahí predicando la palabra, así jóvenes, bien motivados, ¿no? Y yo había sabido
había dado un diplomado y salí a comprar algo. Y vi que estaban echándole ganas, era como las 7 8, pero estaba pintando y uno de ellos estaba, Dios es bueno y pintando el frío. Y literalmente Dios me dijo, dale tu chamarra. Dale tu chamarra. Y sí, estoy aquí cerca del hotel y voy corriendo y me pongo la cobija, dale tu chamarra. Y me quedé la chamarra y se la di. Esa era Prada. A veces Dios dice, haz una despensa y dáselo a la señora aquella. A veces he ido de verdad, y yo no sé qué iba echando por ahí, voy manejando por ahí por el cielo, Zócalo. Y me acuerdo que una vez vi una señora ahí con sus 3 pepinitos ahí, los niños jugando ahí, la señora vendiendo sus chicles o lo que sea. Me volteé y vi y Dios me dijo, de verdad no quiero presumir, pero veí y una bolsa de pan para eso. Entonces me di la vuelta y me paré rápido y, señora, aquí están unos pan, punto. Nada más. En ese caso, el Señor le ama y tiene un gran propósito para usted y la señora tiene hambre. Sería bueno que de pronto traigan galletas o algo en el coche y al que le limpie el parabrisas o algo. Puedes decirle, Dios te ama, a pesar de esto. No se de galletas, aunque sea de animal. De fábula. Aunque sea. A veces dice Dios, dale una ofrenda de amor. Estaba yo en un congreso de pastores cerca de Vallarta y ya era el último día, me iba a terminar, yo me iba a viajar de noche y iba a estudiar toda la noche para estar aquí contra ya el otro día, era el sábado en la noche. Y de verdad, Dios me dice, da todo lo que tienes. Estaba levantando una ofrenda, da todo lo que tienes. Y yo, ¿es neta, Dios? ¿Cómo voy a dar todo lo que tengo? Dar todo. Y me desobedecí en parte y me quedaban como 3,000 pesos y me quedé a ver el autobús de aquí que sale de la Ciudad de México, cuesta como 400 y de México para allá, pues, ni siquiera para mi gancito, mi café. 500, da chance, 500 pesos, ¿no? Y me quedo con 500 pesos y di el resto, 2,500. Está por terminar, agarro mi maleta y salgo. Y uno de los predicadores estaba ya terminado su turno. Me dice, ¿dónde vas, hermano? Digo, no, ya me voy porque mi autobús sale ahorita a las 10 de la noche. Pero mañana hay desayuno de pastores. Dije, no, pero mi autobús sale ahorita a las 10 de la noche, que va directo a México. ¿Y por qué no te vas en avión? Mañana, ¿por qué no te vas en avión? Y yo dije, está chido, ¿por qué no voy en avión? Y dije, pues, porque no tengo dinero todavía, acabo de dar todo. No le estoy mintiendo. Y sacó 10,000 pesos y me dio 10,000 pesos. Vete en avión. Quédate y vete en avión mañana. Me dijo, de una vez compremos el boleto de avión, aquí con mi celular. Compremos tu boleto de avión. Ya, al otro día estaba ya en el avión esperando, bueno, ya se vaya para acá. Necesitamos obedecer a Dios. ¿Y qué si Dios te dijera regala tu coche? Pues mi
mi palabra de Dios hace algunos años y me dijo, regala tu coche. Debo confesar que a lo largo de mi vida pastoral, yo he escuchado testimonios de pastores que han dicho, Dios me regaló un coche en una rifa. Me impactó un testimonio que alguien dijo que llenó su tanque de gasolina y le dieron 3 boletos y los puso a la rifa de un auto. Lo escuché del pastor y él estaba dando su testimonio donde se hizo la rifa y salió su número y pues nadie, y llamaron por teléfono y nadie, y por ahí los que estaban en la rifa dijeron otro, y pues el interventor, pues ya llamamos por teléfono y no contesta nadie, y otro, y que saquen otro, y vuelve a salir su número. El mismo número. Volvió a salir su boleto. Y ya mi interventor dijo, me lo localizan porque me lo localizan. Contestó hasta el otro día, pero él tiene un coche que usted en una rifa que se ganó. Y yo decía, Dios, hermano, a mí me va a tocar un coche. Y antes de que me tocara un coche, otro pastor se movía en combis, ahí con sus 2 niños, falta esta parejita ahí, los franquitos, sus pequeñitos, y además pastor. Y yo me estaba yendo bien, la verdad es que me estaba yendo bien. Y Dios me dijo, regala tu coche. Y yo buscaba a la Virgen, buscaba que me hablara, háblame María, háblame. Eso fue en Guadalajara. Yo dije, trae mi coche, ya ves mi coche, dije, aquí está. Sobreviví. Estaba súper agradecidísimo, ¿eh? Ya no se iba a mover más en rutas. Y ya, me olvidé mi coche. No tardó más de un mes cuando Dios me usó. Desde entonces Dios ha usado personas que han obedecido. Y nunca me ha faltado mucho. De hecho, tuve que ir por una camioneta a Estados Unidos. Allá les habló y fui por la camioneta a Estados Unidos. Pero desde entonces Dios ha sido fiel y nunca me ha faltado mi coche. No estoy exagerando. Ahora, Jesús mismo, Mateo 25:13. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué significa esto? Significa que Dios te va a probar y te da una palabra y te dice que hagas algo. Lo haces y Dios te da una directriz un poquito más alta. Y lo haces. Y un día, ¿de verdad quieren entrar en un nivel, una dimensión de que sean grandemente bendecidos por Dios al dar y al recibir? Necesitan creerle a Dios y necesitan obedecerle a Dios. Antes de pedirte a Dios que regales tu coche, Dios te va a decir, ve por una bolsa de pan y dásela al Señor. ¿Les está hablando la Virgen o les está hablando Dios? Sí. A veces, sí, antes de que te pida Dios que te quites la chamarra y se la des a alguien, te va a pedir que le des un pan. Te va a decir, voltea atrás y mira, ve y ora por ella, ve y dale un abrazo de mi parte. Vino palabra de Dios a Jonás, vino palabra de Dios a Rose, vino palabra de Dios a Fernanda, vino palabra de Dios a David, vino palabra de Dios a Karen. ¿Y qué hicieron ellos?
¿Lo obedeciste? ¿Hiciste como que no entendiste? ¿Supusiste que eso no era para ti? ¿La dejaste para después? Ahora que termines tu tesis, ahora que te gradúes, ahora que termines de arreglar a la fotocopiadora que tanto trabajo te ha costado, o te la pasaste por el arco del triunfo. ¿Qué hizo Jonás? Vamos a ver qué hizo Jonás. Vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Y Jonás se levantó para ir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, y esto es un tema de otra predicación que por ahora no voy a hacer, que cuando tú obedeces a Dios, Dios paga, pero cuando tú desobedeces a Dios, tú pagas. Así decimos. Obedece a Dios y Él provee. Záfate de la voluntad de Dios y paga. Y paga tu compostura de tu coche. Y cómprate tú tu coche. ¿Sí? Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo Dios. Y descendió a Job. Mira, no alcanzas a ver ahí, pero está. Nínive está a 885 kilómetros, Job está a 67 kilómetros y Tarsis a 4.223 kilómetros. ¿Ya que se está dimensionando? Y Jonás se levanta y desciende a Job está en el puerto, 67 kilómetros, donde estaba, pudo haber tomado hacia Nínive, que estamos hablando de 585 kilómetros. Haber tomado ahí el barco y obedecer a Dios, pero no, se va a Job, donde salía el otro barco para Tarsis, y se avienta una 4.200 kilómetros. Ahora, ya leemos la historia. De todas maneras, todo esto tuvo que chutárselo de regreso. Y él pagó su pasaje. Jonás se pasa por el arco del triunfo la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué nos pasamos por el arco del triunfo la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no queremos pagar un precio. Por arrogantes. La neta, por arrogantes. ¿Qué es alguien arrogante? ¿Alguien? Fíjense, ¿quién es alguien arrogante? ¿Alguna vez le has dicho a alguien: qué arrogante eres? Pero qué arrogantito me salió el nene. ¿Quién es alguien arrogante? ¿Qué es alguien arrogante? ¿Alguien ególatra? ¿Sí? Díganme, ¿qué es? Que le hablas y no te pela, no te dice nada. Fernanda, ¿quién es alguien arrogante? David, ¿quién es alguien arrogante? ¿Conocen a alguien arrogante? Soberbio. Al rato que llegues a tu casa, entras al baño y te miras al espejo. Y dices: ahí estás. El pastor estaba preguntando por ti y ahí estás, amigo. ¿Qué es arrogante? Pero solamente muestra eso, con desprecio a los demás. Es altanero, distante, hostil. Soberbio. ¿Y trae playera morada? No, o playera coral. Trae playera lila. O trae que una vestida de negro, ¿no?
Todos somos arrogantes, ¿no? Todos somos Jonás. En algún momento dado, todos nos hemos pasado por el arco de triunfo, la palabra de Dios que viene a nosotros. Jonás era desafiante. Dios mismo le está diciendo la palabra. Pues me vale. Tenía pleito con la vida, tenía una fuerte crisis existencial. Así como ustedes han comprendido profundamente, Jonás tenía pleito. Lo interesante es que aún así lo escogió Dios como profeta a las naciones. Y no deja de sorprenderme Dios por eso. Y cuando veo a Jonás y pienso en mí, digo, no, pues tengo esperanza. Si escogiste a Jonás y le diste una segunda oportunidad, pues también para mí. Me da esperanza. Y cuando pienso en ti también me da esperanza. Yo digo, Señor, tú les estás hablando y se están pasando por el arco de tu palabra, pero mis ojos los han de ver obedeciéndote. Dios es bueno. Todo el tiempo. Si algo es Dios, es que es Dios de segundas oportunidades, y terceras y cuartas oportunidades. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y ahora sí fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Pregunto, ¿aprendió la lección? ¿Se puso las pilas? ¿Agradeció a Dios la segunda oportunidad? Y dijo, mi capitán, ya lo entendí, me cuadro. Y lo voy a hacer con todo mi corazón. Va por ti mi espada. Va por ti. Fue, y esta vez lo hizo de buena gana, diligente, y se detuvo y dijo, a ver, ¿qué quieres que les diga a Dios? Ya leímos Jonás, los 4 capítulos. Pues el arrogantote de Jonás dijo, sí voy, pero antes echó unas chelas y pues, tóquenmela de a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, a mi manera. Otra, mariachis, Sigo siendo el rey. esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, tóquenla de nuevo. Ya está chillando. Jonás 3:4 se levantó conforme a la palabra del Señor y fue a Nínive. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y en su predicación decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y obviamente lo vimos las otras veces, pero Dios le dijo, diles que tienen 40 días para ser destruidos. ¿No? ¿No? Entonces, ¿dónde saca eso, Jonás? De su ronco pecho, de su frustración. Jonás tenía poco amor por la vida y por las personas, y eso proyectaba en su mensaje. A ver, entonces, cuando estás contento con la vida, se nota. Y cuando no estás contento, también se nota. Jonás no es diferente hoy. Hay muchos, sabemos muchos Jonás. Muchos predicadores
Eso transmiten de sus púlpitos todo el tiempo. Condenación, frustración, poco amor por las personas. Las iglesias están llenas de predicadores frustrados. Siempre viene a mi mente Jimmy Swaggart, un predicador que es muy exitoso en una iglesia muy grande, pero y se paraba a predicar, porque los infieles y los promiscuos no heredarán el reino de los cielos. Y les tiraba duro a las personas que tenían deslices. En el fondo él llevaba una vida del nabo con su esposa y se salía también a buscar damas. Y se sentía mal por desobedecer a Dios, pero se proyectaba a la gente y predicándole a la gente se predicaba a sí mismo. Duro con la gente. Muchos pastores predican de sus frustraciones. No estoy frustrado, yo no estoy predicando. Bueno, a veces sí me frustra que se pasa la palabra de Dios. Y yo digo, Señor, sí, yo también me la pasé por la cruz. Ten misericordia de Dios. Muchos padres siguen haciendo, eso transmiten en su amonestación a sus hijos. Los amonestan con frustración. Porque no está el papá con ellos, ya se separaron, o la mamá. ¿Y qué dicen de muchos cónyuges con sus parejas? Ángel está diciendo, como que está viniendo palabra de Dios a mí para mi esposa. Escúchame, Señor. Entonces decía hace ratito, cuando estás contento con la vida se te nota, pero cuando estás frustrado, pues también se te nota. Lo interesante y lo bueno es que independientemente de cómo te sientas con la vida, Dios siempre va a enviar un rema para ti. Al margen de lo arrogante que seas y de lo frustrado que estés, Dios siempre tendrá una palabra para ti. Ahora, si nos regresamos con Jonás a su manera, pero su mensaje tuvo éxito, y leemos Jonás 3:5, todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio, y al ver Dios lo que hicieron, aunque no le dijo que les dijera que 40 días, y que se habían apartado de su mal camino, también él se arrepintió de hacer ese daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Eso no fue el mensaje de Dios, pero pues ya lo dijo Jonás y tuvo impacto. ¿Por qué tuvo éxito? ¿Por qué la gente se arrepintió? ¿Por qué se entró en ayuno y de silicio y de ceniza? Les digo algo, porque cuando el mensaje viene de Dios, el propósito siempre se cumplirá. Tuvo éxito porque el mensaje venía de Dios, no de la frustración de Jonás. ¿Están siguiendo la idea? Sí. Porque cuando viene el mensaje de Dios, siempre va a tener éxito. ¿Por qué sucede eso? Está escrito en Lucas 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual envié. Mi palabra, dijo Jesús, nunca regresará vacía, siempre tendrá el impacto que yo quiero. ¿Qué quería Dios? Que se arrepintiera. ¿Y qué sucedió? Se arrepintieron, pese a la frustración de Jonás. En ese momento, Jonás y Nínive aprendieron algo importante.
Dios nunca quiere destruirnos, solo quiere que nos apartemos de aquello que nos está destruyendo. Repita conmigo, Dios no quiere destruirnos, pero quiere que nos apartemos de aquello que nos está destruyendo. Dios jamás quiere destruirnos. Quiere que tú dejes aquello que te está destruyendo. Ahora, seguimos con Jonás. Tú pudieras decir, ¿está contento Jonás? ¿Está contento? La gente se arrepintió. Primera, Dios no lo castigó por desobedecerlo, le dio una segunda oportunidad. Tampoco se buscó a otro, porque ese es el riesgo, ¿no? Tampoco, como tú no quieres, pues yo voy con el otro. No, Dios dijo, Jonás, ¿y tú lo vas a hacer? ¿Tú lo vas a hacer? Entonces Dios no se busca a otro. Respaldó su mensaje y más de 120,000 personas se salvaron ese día o esos días. ¿Qué más contento puede estar? 100,000, 120,000 se salvaron, no van a morir. Con todos y sus perros, sus burros y sus caballos. Porque no todos entraron en ayuno, hasta los perros, los gatos, las gallinas. ¿Se acuerdan? Dios fue glorificado. O sea, es como para, pues vamos a celebrar. Todo tuvo éxito. ¿Estarás contento, Jonás? ¿Sí? No. Pero Jonás, leemos, estaba enojado y disgustado. Está viendo cómo Dios Va a destruir. ya no los destruyó. Fue y declaró, y de aquí a 40 días serán destruidos, y se fue y se sentó. Que venga una plaga de gusanos, no, de moscas, que se los trague la tierra, que resuciten sus suegras. No, eso no, señores. Y no pasa nada de eso. Y se arrepienten. Y Dios los perdona. Y ya todos contentos. Y Jonás está enojado, está disgustado. Y una vez más Jonás quiere que su existencia se acabe. Dios le dice a Jonás, Jonás, ¿qué pasa contigo? Y Jonás dice, es tanto el enojo que me causa que hasta quisiera morirme. ¿No has dicho tú alguna vez eso? ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. Déjame en paz. No tengo nada. Mira, mejor te conviene que te calles. Soy borracho. Jonás trae una crisis existencial arrastrando a cañón el Jonás. Depresivo, constantes pensamientos de muerte, cargas culpígenas no resueltas, ya vimos eso las otras veces. Y yo vuelvo a preguntar, sus culpas, su depresión, su frustración, sus pensamientos de muerte, ¿eso impidió que Dios no mandara mensaje o palabra de Dios a Nínive? ¿Fue un obstáculo para Dios? No. ¿Es obstáculo para Dios tus crisis cañonas que traes? ¿Tu frustración? ¿Eso le impide a Dios glorificarse? Y viene palabra de Dios. Y vino palabra de Dios a ti. Y va a seguir viviendo palabra de Dios a ti. Si tú crees que tus estados depresivos, tus crisis existenciales, tus broncas con tu pareja, con la suegra, eso va a impedir que Dios no envíe palabra de Dios a ti, no es cierto. Dios va a enviar palabra. Envió y va a enviar. ¿Dios es bueno? Todo bien. Vino palabra de Dios a Jonás.
Así que, y ya aterrizando, cada palabra, cada rema que Dios te haga llegar, por tu propio bien, obedece. Apelando a la historia de Jonás, ahórrate las burlas de los marineros. Apelando a Jonás, ahórrate los tragotes de agua salada porque ya te estabas hundiendo. Ahórrate el olor a pescado putrefacto 3 días en el vientre del gran pez. De la ballena. Ahórrate el pasaje de ida y vuelta, que lo pagaste tú. Mira, cuando la palabra de Dios venga a ti, mejor lo quite, pero por tu propio bien. Así que vino palabra de Dios a Jonás. Cuando sea tu turno, cuando venga palabra de Dios a ti, obedece. No hagas como que no la entiendes, no supongas que no es para ti, no la dejes para después, no te la pasas por el arco del triunfo, porque en tu obediencia estará la respuesta a tu crisis existencial. A lo que tú estés pidiendo, de verdad. Dios, y yo soy tu hijo y soy pastor, ¿y cuándo alguien me va a regalar un coche a mí? Y desde entonces, no, desde después de aquella siembra de ese coche, jamás Dios me ha dejado sin coche. Pero vino palabra de Dios a mí y lo obedecí. Hay anhelos que tenemos y le estamos pidiendo a Dios y no alcanzamos a entender que en la medida en que cumplimos la palabra de Dios, ahí está la respuesta a lo que tanto anhelamos. Hashtag todos somos humanos. Arrogantes. Recuerden, Jonás es paloma mensajera. Termino. Dios tiene un mensaje, ayúdame, Dios tiene un mensaje para alguien a través de mí. Escuchen, como todos somos palomas mensajeras, Dios te va a usar a ti para darle una palabra. Vino palabra de Dios a Jonás, ve a Nínive y dales este mensaje. Bueno, Dios viene a ti y ve y dile a esta señora que está advirtiendo sus dulcecitos y que sus niños los tienen ahí, ve y diles que Dios tiene misericordia. No tienes que decirle eso, solamente darle el pan. ¿Me explico? Dios tiene un mensaje para alguien a través de ti. Lo interesante es que Dios tiene un mensaje para ti a través de alguien. A veces ese alguien ya no te lo hizo llegar porque le dio pena, porque qué va a decir, que... Y tú estabas ahí orando y Dios tenía una palabra. Dios quería que tú supieras que Él está contigo en esos momentos, que no te ha olvidado, que sigue teniendo misericordia de ti. Dios usa a Jonás para hacer llegar un mensaje a otro. Pero usa a otro Jonás para hacer llegar palabra a ti. Todos necesitamos que el mensaje llegue a su destino. El mensaje viene de Dios y la palabra de Dios nunca regresará vacía. Los mensajes comunes que Dios quiere hacer llegar a la gente, a sus hijos, a su creación, son palabras más, palabras menos. A Nínive, que era el mensaje de Dios, arrepiéntanse. Dejen atrás la rapiña. ¿Saben lo que es rapiña y a veces la rapiña? No, esto no es rapiña, esto es buena.
en algunos círculos cristianos llegan los griegos y pasen que les queremos regalar una Biblia a todos los que no tienen una Biblia. Y se forman gente que tiene 10 años de cristianos ahí para que les dé su Biblia. Tú tienes Biblia en tu casa, ¿para qué quieres otra Biblia? Eso es la Biblia. En una fiesta, y me da para mi suegra que no vino, y mi sobrino no vino. Sí. Mi cuñada tampoco vino. Ven, y ahí va. O hasta llevan su topper para el mole. Bueno, ya no decir, digo, los ejemplos clásicos del trailer que se volteó y ahí estaba todo el mundo con su cartón de cerveza. Rapiñas es tomar algo que no te corresponde, porque en la otra parte o no se están dando cuenta o hay cierta debilidad y tú te agandallas y eso es rapiña. Ese es el problema de Nínive y el rey sabía de eso. Y cuando escucha a Jonás que anda proclamando, el rey dijo: ya nos cayó el chagüistle, ya Dios se dio cuenta que en este pueblo hay alta rapiña. Me dijo: quizás Dios tenga misericordia y órale, todo el mundo en ayuno. Uno de los mensajes frecuentes de Dios es: arrepiéntete. A menudo utiliza a las abuelas y a las suegras con ese mensaje, ¿no? Pero bueno, arrepiéntete. Pero no siempre ese es el mensaje. A veces el mensaje de Dios es: cumple lo que prometiste. A veces el mensaje es simple. Ve y dile que no está solo. Ve y dile que yo estoy con él. Aunque no me sienta, yo estoy con él. A veces es... El mensaje de Dios es: Dios dice que te sigue amando. Dios dice que su misericordia no se ha agotado para contigo. A veces el mensaje de Dios es: no te he olvidado. Porque a veces yo lo hacemos: Señor, yo siento que ya te olvidaste de mí. Y Dios, no. En un pasaje dice: ¿se olvidará la mujer del fruto de sus entrañas? Dice: pues si aún así lo hiciera, yo no me olvidaré de ustedes. Y a veces alguien necesita escuchar esa palabra. Que Dios sigue conmigo, que no me ha olvidado, que me perdona, que tiene de mí misericordia, que espere. A veces la palabra de Dios es: espera un poco más, no te desesperes. Vino el ángel con Daniel y le dijo: la ayuda viene en camino, no te desesperes. Así que vamos a orar por 3 cosas. Porque Dios perdone nuestra arrogancia. ¿Sí? Hasta todos somos Jonás, hasta todos somos arrogantes, hasta todos los hemos pasado por el arco de Cristo. Decirle: Señor, te fallé, me fui para Tarsis. Gracias por la segunda oportunidad. Y gracias por a pesar de mi arrogancia, tú me sigues amando. Cierra sus ojos. Específicamente, Dios va a traer en este momento alguna palabra que usted no obedeció. El Espíritu Santo le está recordando cosas que usted prometió a Dios y no ha cumplido. Algo que Dios le pidió y usted decidió alejarse de Dios.
Y usted decidió no perdonar. Y usted decidió irse de su presencia. Y en su misericordia Dios lo volvió a buscar. Y le dio una segunda oportunidad. Lo volvió a abrazar. Lo volvió a amar. Lo volvió a consolar. Y hoy les está diciendo Dios: no te he desechado, no me he olvidado de ti, mi misericordia sigue contigo. Y aquello que te prometí solo espera un poco más. Gracias, Señor. Gracias por la segunda oportunidad. Gracias por amarme a pesar de mi arrogancia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.